Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video voy a apuntar específicamente a un tipo de cromosomas que son los sexuales. Pero primero les quiero contar que en los seres vivos hay dos grandes grupos de cromosomas. Tenemos en primera instancia a los denominados autosomas o también llamados cromosomas somáticos, que son los que no llevan información de tipo sexual. Y luego tenemos los cromosomas sexuales, de los que les estaba hablando recién, que son los que llevan información sexual, es decir, para el sexo del individuo. Si consideramos, por ejemplo, la especie humana, que la especie humana tiene 23 pares de cromosomas, tenemos que 22 pares son autosomas y un par son de cromosomas sexuales. También los cromosomas sexuales se llaman heterocromosomas. Bien, dicho esto, también les tengo que aclarar que en el genoma de los organismos hay genes que obviamente deciden el sexo y otros genes que son básicos para el sexo. Genes que deciden el sexo y genes que son básicos para el sexo. La diferencia radica en su ubicación. Los que deciden el sexo se encuentran obviamente en los cromosomas sexuales y los genes que son básicos para el sexo se ubican tanto en cromosomas sexuales como también en autosomas. Y además definen estos los caracteres sexuales secundarios del individuo. Bien, ahora sí voy a entrar a contarles cómo es la estructura de los cromosomas sexuales. En los cromosomas sexuales vamos a tener, recuerden que tenemos, considerando lo que se conoce como sistema XX, XY, esto en el humano, significa que el sexo que lleva los dos cromosomas X se llama homogamético y corresponde siempre a la hembra. El que lleva una X y una Y se llama heterogamético y es siempre lo lleva el hombre. Bien, ahora, si nosotros consideramos, ahora sí, respecto a la estructura, ¿cuál es la diferencia entre un cromosoma X y un cromosoma Y? Fíjense, tenemos el cromosoma X y tenemos el cromosoma Y. X, Y. Fíjense, voy a trazar una línea ahí y acá. Fíjense, siempre ambos cromosomas, tanto el X como el Y, van a tener un trozo o un segmento que se llaman segmentos homólogos. Estos segmentos homólogos son los que se aparean en la meiosis y pueden hacer crossing over. Pero además tenemos otros segmentos, como este más cortito en el Y y este más largo en el X, que se llaman
segmentos heterólogos o también llamados segmentos diferenciales. Estos no son apareables en la meiosis en el caso de los machos, porque el segmento Y es más corto que el del segmento de la X. En cambio en las hembras sí, porque en las hembras, al ser 2 cromosomas X, son del mismo tamaño. Bien, en los segmentos diferenciales se ubican los genes que deciden el sexo. Entonces acá se ubican genes que deciden el sexo, esos de los que les hablé antes. Y además, se dice que los genes que están ubicados en el segmento diferencial de X se llaman completamente ligados al sexo. Y obviamente los que se encuentran en el Y también son llamados genes que están ligados al sexo. Pero en el Y, esos genes se llaman puntualmente genes holándricos. Es decir, en los segmentos heterólogos se ubican los genes que deciden el sexo y además esos genes son genes ligados al sexo, que en el caso de los machos se llaman genes holándricos. Entonces, en este video lo que les mostré fue cómo se estructuran los cromosomas sexuales, cómo es el sistema XY, XX en el hombre y además que en el humano hay 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas y un par es cromosomas sexuales. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.